Historia de la civilización humana. Del año 0 al año 2025 después de Cristo, resumida en 20 capítulos. Mundo antiguo. Capítulo 1. El mundo en tiempos de Cristo. Años 1 a 100 después de Cristo. En el año 1 de nuestra era, el mundo conocido es un escenario de imperios y dioses. Roma gobierna el Mediterráneo desde Hispania hasta el Éufrates. Bajo el reinado del emperador Augusto, el mayor conglomerado político de la historia occidental ha alcanzado una paz relativa, la Pax Romana. Las calzadas de piedra conectan ciudades, los soldados guardan las fronteras y el comercio fluye desde Britania hasta Egipto. Pero ese mismo año, en una provincia periférica del imperio llamada Judea, algo ocurre que cambiará el curso de la historia humana de manera más profunda que cualquier ejército. Un hombre llamado Jesús de Nazaret predica en los márgenes del poder, entre pescadores, campesinos y parias. Habla de un reino que no es de este mundo, de amor al prójimo y de perdón. En pocos años es crucificado por orden del gobernador romano Poncio Pilato. Sus seguidores, en cambio, proclaman que ha resucitado. Al oriente, la dinastía Han gobierna China con 150 millones de personas, la mayor concentración humana del planeta. Las rutas de la seda conectan este gigante con Persia, Roma y la India. En el subcontinente indio, el budismo y el hinduismo moldean civilizaciones milenarias. En América, los mayas construyen ciudades de piedra sin que ningún europeo sospeche su existencia. El mundo del año 1 es asombrosamente diverso, pero también profundamente ignorante de sí mismo. Ninguna de estas civilizaciones sabe de las demás con claridad. La humanidad vive fragmentada en mundos que aún tardarán siglos en encontrarse. La semilla que planta Jesús de Nazaret, sin embargo, ya ha sido sembrada. En 300 años, su nombre transformará el propio imperio que lo ejecutó. Capítulo 2. Crisis y caída de Roma. Años 200 a 476 después de Cristo. Durante casi 3 siglos, Roma parece eterna. Sus acueductos llevan agua a ciudades que no volverán a verse tan grandes hasta el siglo XIX. Sus tribunales administran justicia en docenas de idiomas. Su ejército es la mayor máquina de guerra que el mundo occidental ha conocido. Pero el imperio es demasiado grande para gobernarse a sí mismo. En el siglo III, la crisis se hace visible. En 50 años, más de 20 emperadores se suceden en el trono, la mayoría asesinados por sus propias tropas. La inflación destruye los ahorros de la clase media. Las plagas diezman las ciudades. En las fronteras, los pueblos germánicos, los godos, los vándalos, los hunos, presionan sin cesar. En el año 313, el emperador Constantino cambia todo con un edicto. El edicto de Milán legaliza el cristianismo. Lo que había sido una religión perseguida, la fe de los pobres y los esclavos, se convierte en la religión oficial del imperio. En pocas décadas, las iglesias reemplazan a los templos, los obispos, rivalizan con los gobernadores, y el Papa de Roma comienza a acumular un poder que durará más de 1000 años. En el año 395, el imperio se divide definitivamente en dos: el occidente, con capital en Roma, y el oriente, con capital en Constantinopla. El de Oriente sobrevivirá 1000 años más. El de Occidente no tendrá tanta suerte. En el año 476, un jefe germánico llamado Odoacro depone al último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo, un adolescente sin poder real. No hay grandes batallas, no hay incendios dramáticos. El imperio de Occidente simplemente se disuelve, como un edificio que lleva décadas sin mantenimiento, y un día se derrumba sin ruido. Una era de 1000 años ha terminado. El mundo medieval comienza. Capítulo 3. El amanecer del Islam. Años 500. 70 a 750 después de Cristo.
En el año 570, en la ciudad de la Meca, en la árida península arábiga, nace un niño llamado Muhammad. Su mundo es el de las tribus beduinas, el comercio de caravanas y los múltiples dioses de los oasis. Huérfano de joven, comerciante de profesión, hombre reflexivo. A los 40 años comienza a recibir lo que él describe como revelaciones divinas en una cueva del monte Hira. El ángel Gabriel, dice, le habla en nombre del Dios único, el mismo de Abraham, Moisés y Jesús. Lo que nace de esas revelaciones es el Islam, y su impacto sobre la historia humana difícilmente puede exagerarse. En pocas décadas, Mahoma unifica las tribus dispersas de Arabia bajo una fe común y un código de vida total. La oración, el ayuno, la limosna, la peregrinación. Cuando muere en 632, ha transformado a su pueblo en una fuerza histórica sin precedentes. Lo que viene después asombra al mundo. Los ejércitos islámicos conquistan Persia en menos de una década. Luego Egipto, luego el Levante. En 711 cruzan el estrecho de Gibraltar y entran en Hispania, derrumbando al reino visigodo en meses. En 732, apenas un siglo después de la muerte del profeta, los árabes están a las puertas de Francia cuando son detenidos en la batalla de Tours por Carlos Martel. El califato que crean es uno de los mayores imperios de la historia, desde el Atlántico hasta el río Indo. Pero no es solo conquista militar. Los califas abasíes en Bagdad crean la Casa de la Sabiduría, donde se traducen y preservan las obras de Aristóteles, Platón, Euclides y Galeno. El álgebra, la astronomía y la medicina florecen en árabe mientras Europa vive en la oscuridad relativa de la Edad Media. El Islam ha llegado al mundo como un tornado, y el mundo, para siempre, ha cambiado. Edad Media. Capítulo 4. Europa fragmentada y el mundo de Carlomagno. Años 500 a 1000 después de Cristo. Caída Roma, Europa occidental queda como un mosaico de reinos bárbaros. Los francos al norte de las Galias, los visigodos en Hispania, los ostrogodos en Italia, los anglos y sajones en Britania. Las ciudades se vacían, el comercio se contrae, la escritura casi desaparece de la vida cotidiana. Las carreteras romanas se cubren de hierba. Los campesinos ya no saben leer. Pero hay un lugar donde el saber sobrevive: los monasterios. Monjes benedictinos copian manuscritos a mano, cultivan jardines medicinales, enseñan latín a los hijos de los poderosos. Son las pequeñas lámparas que mantienen encendida la llama del conocimiento en el largo túnel de los siglos oscuros. En Oriente, Constantinopla sigue siendo la ciudad más grande y sofisticada del mundo occidental. El Imperio bizantino preserva el derecho romano, el arte griego y la teología cristiana con una brillantez que Europa no alcanzará en siglos. Su joya es la Basílica de Santa Sofía, construida en el 537. Una cúpula tan grande que sus contemporáneos creyeron que flotaba suspendida del cielo por una cadena invisible. En el año 800, en la Catedral de Aquisgrán, la noche de Navidad, el Papa León III corona a un rey franco como emperador de los romanos. Su nombre es Carlomagno. En pocas décadas ha unificado bajo su poder la mayor parte de Europa occidental, desde los Pirineos hasta el Elba. Reforma la educación, estandariza los pesos y medidas, protege a la Iglesia. Su imperio no sobrevivirá a sus nietos, dividido por el Tratado de Verdún en 843. Pero ha plantado la semilla de lo que algún día será Europa. Nace el feudalismo, un sistema de lealtades en cascada donde el rey da tierras a los señores a los caballeros, y los caballeros protegen a los campesinos. Es un mundo duro, de vidas cortas y certezas simples. Pero es el mundo que alumbrará, sin saberlo, la siguiente gran transformación. Capítulo 5. Las Cruzadas y el mundo medieval. Años 1000 a 1300 después de Cristo. En el año 1095, el Papa Urbano II convoca a los caballeros cristianos de Europa en el Concilio de Clermont.
Su mensaje es electrizante. Jerusalén, la ciudad de Cristo, está en manos de los musulmanes. Hay que recuperarla. Miles de guerreros, peregrinos y aventureros parten hacia Oriente Próximo, en lo que la historia llamará la Primera Cruzada. En 1099, los cruzados toman Jerusalén en un asalto que acaba en masacre. Matan a musulmanes, judíos y a los mismos cristianos orientales que pensaban liberar. Fundan el Reino de Jerusalén, un enclave cristiano en tierra árabe que durará menos de 2 siglos. La respuesta islámica llega con Saladino, el sultán kurdo que reconquista Jerusalén en 1187, con una generosidad que sus enemigos no esperaban. Permite que los defensores salgan sanos y salvos. Las cruzadas se suceden durante 200 años, 8 en total, con resultados cada vez más pobres para los cruzados, pero su impacto en la historia va más allá de la guerra. El contacto con el mundo islámico devuelve a Europa conocimientos que había perdido. La medicina de Avicena, las matemáticas de Al-Juarizmi, la filosofía de Aristóteles preservada en árabe. Las especias, las telas, los números que llamamos árabes fluyen hacia Occidente. Europa, casi sin darse cuenta, comienza a despertar. Mientras tanto, en las estepas de Asia Central, un pueblo nómada silencia al mundo. En 1206, Gengis Khan unifica las tribus mongolas y lanza la conquista más grande de la historia. En 50 años, sus ejércitos arrasan desde China hasta Polonia. Destruyen Bagdad en 1258, poniendo fin al califato abasí. El mundo islámico tardará siglos en recuperarse. El año 1300 encuentra a Europa más conectada, más curiosa, más hambrienta de saber. El mundo medieval toca su cenit. Y justo entonces, la mayor catástrofe de la historia humana está a punto de llegar. Capítulo 6. La peste negra y el fin del medievo. Años 1347 a 1450 después de Cristo. En el otoño de 1347, 12 barcos genoveses llegan al puerto de Mesina, en Sicilia. Los marineros que los tripulan están muertos o agonizantes, cuerpos cubiertos de bubones negros que supuran sangre y pus. Las autoridades portuarias ordenan que los barcos abandonen el puerto de inmediato. Pero es demasiado tarde. La peste negra ha llegado a Europa. En los 5 años siguientes, la bacteria Yersinia pestis, transmitida por las pulgas de las ratas, recorre el continente de sur a norte, de este a oeste, sin que nadie entienda cómo ni por qué. Muere entre 1/3 y la mitad de la población de Europa. Pueblos enteros quedan vacíos. Los sacerdotes se niegan a dar los últimos sacramentos a los moribundos por miedo al contagio. Los médicos sangran a los enfermos o los cubren de excremento. Nada funciona. El impacto psicológico es tan devastador como el físico. Si Dios existe y permite esto, ¿qué clase de Dios es? Los flagelantes recorren las ciudades azotándose en penitencia pública. Las comunidades judías son masacradas acusadas de envenenar los pozos. El orden social se desintegra. Los campesinos que sobreviven descubren que su mano de obra escasea y exigen mejores condiciones. Los señores feudales los necesitan demasiado para negarles todo. La Iglesia, que no ha podido explicar ni detener la catástrofe, pierde autoridad moral. El papado, que desde 1309 reside en Aviñón bajo tutela francesa, sufre el gran cisma de 1378, cuando coexisten hasta 3 papas distintos: Roma, Aviñón y Pisa, cada uno excomulgando a los demás. Pero en el norte de Italia, algo sorprendente ocurre. Las ciudades-estado que han sobrevivido, Florencia, Venecia, Génova, ricas de comercio y banco, comienzan a patrocinar artistas, poetas y filósofos. Un florentino llamado Francesco Petrarca redescubre las cartas de Cicerón y proclama que el ser humano, no Dios, debe ser el centro del pensamiento. El Renacimiento nace de las cenizas de la peste. Edad moderna temprana.
Capítulo 7. El Renacimiento y la imprenta. Años 1450 a 1520 después de Cristo. Hacia 1440, en la ciudad alemana de Maguncia, un orfebre llamado Johannes Gutenberg termina de construir algo que ningún europeo ha visto antes: una prensa de tipos móviles metálicos. Cada letra puede reordenarse, entintarse y prensarse sobre el papel miles de veces. El primero en salir de esa máquina revolucionaria es una Biblia en latín, la Biblia de Gutenberg. 42 líneas por página, impresa con una perfección que los mejores copistas a mano no pueden igualar. En 50 años, hay imprentas en toda Europa. En 1500, ya circulan más de 9 millones de libros impresos. El conocimiento, que durante siglos había sido monopolio de los monjes y los poderosos, se democratiza de golpe. La humanidad nunca volverá a ser tan analfabeta. En Italia, el Renacimiento florece con una intensidad que deja sin aliento. Leonardo da Vinci dibuja máquinas voladoras, estudia cadáveres para entender la anatomía, pinta la Gioconda con una técnica de sombras, el esfumato, que ningún pintor antes ha imaginado. Miguel Ángel esculpe el David a los 25 años y pinta el techo de la Capilla Sixtina tumbado sobre un andamio durante 4 años. Rafael llena el Vaticano de cuerpos ideales y rostros serenos. Pero el Renacimiento no es solo arte, es una revolución del pensamiento. Los humanistas como Erasmo de Rotterdam o Tomás Moro proponen que el ser humano puede, por su propia razón y voluntad, mejorar el mundo. Que la dignidad humana no depende de la gracia divina, sino de la educación y la virtud. En 1492, el año en que Colón zarpa de Palos de la Frontera, Lorenzo de Médici muere en Florencia. El Renacimiento italiano toca su cenit. Sus ideas, transportadas por la imprenta, ya viajan a toda Europa, donde transformarán la política, la religión y la ciencia para siempre. Capítulo 8. La conquista del mundo. Las grandes navegaciones. Años 1492 a 1600 después de Cristo. El 12 de octubre de 1492, un marinero genovés al servicio de los reyes católicos de España divisa tierra. Cristóbal Colón cree que ha llegado a las Indias, a los dominios del Gran Khan que describió Marco Polo. Se equivoca. Ha llegado a un continente desconocido para los europeos, el lugar que los propios habitantes llaman de docenas de maneras distintas y que los europeos acabarán llamando América. Lo que sigue es uno de los encuentros más transformadores y más violentos de la historia humana. En pocas décadas, España establece un imperio que abarca desde México hasta el Río de la Plata. En 1519, Hernán Cortés llega al imperio azteca con 500 soldados, 14 cañones y 16 caballos. En 2 años, con la ayuda de pueblos sometidos por los aztecas, y sobre todo, de las epidemias de viruela que sus hombres traen sin saberlo, derrumba un imperio de millones de personas. En 1533, Francisco Pizarro captura y ejecuta al Inca Atahualpa, y deshace otro de los mayores imperios del mundo. Las consecuencias para América son devastadoras. 70 u 80% de la población indígena muere en los primeros 100 años del contacto, víctimas de enfermedades contra las que no tienen inmunidad, de la esclavitud y de la guerra. Son decenas de millones de personas, el mayor colapso demográfico de la historia humana. Pero el intercambio tiene 2 sentidos: las patatas, el maíz, el tomate, el chocolate, el tabaco y el pimiento cruzan el Atlántico hacia Europa y cambian para siempre la dieta de la humanidad. La patata alimentará a los pobres de Irlanda, el maíz al Imperio Otomano, el tomate a Italia. El mundo, por primera vez, empieza a ser realmente uno. En 1522, la expedición de Fernando de Magallanes completa la primera vuelta al mundo. El planeta, de repente, tiene un tamaño conocido, y Europa, armada de barcos, cañones y bacterias,
ha decidido dominarlo. Capítulo 9. La Reforma Protestante y las guerras de religión. Años 1517 a 1648 después de Cristo. El 31 de octubre de 1517, un monje agustino alemán de 33 años fija en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg un documento con 95 tesis contra las indulgencias, la práctica de la iglesia de vender perdones divinos. Su nombre es Martín Lutero. Su gesto habría quedado como una disputa teológica más si no hubiera sido por la imprenta. En semanas, sus tesis circulan por toda Alemania. En meses, por toda Europa. Lutero proclama algo radical para su tiempo, que la salvación no se compra ni se negocia con la iglesia, sino que viene solo de la fe en Dios y de la lectura directa de la Biblia. Para que todos puedan leerla, la traduce al alemán coloquial. De un golpe, el alemán se convierte en lengua literaria y la Iglesia romana pierde su monopolio sobre la relación entre el ser humano y Dios. La ruptura es violenta. El protestantismo se fragmenta en docenas de corrientes: luteranos, calvinistas, anglicanos, anabaptistas. La Iglesia católica reacciona con el Concilio de Trento y la Contrarreforma, reformando sus propios abusos y endureciendo su doctrina. Los jesuitas fundan colegios y misiones por todo el mundo para recuperar almas. Lo que viene son décadas de guerras de religión que desangran Europa. En Francia, la noche de San Bartolomé de 1572 ve el asesinato de miles de hugonotes protestantes en un solo día. En los Países Bajos, la revolución protestante contra España dura 80 años. Y sobre todo, la Guerra de los 30 años, de 1618 a 1648, convierte a Alemania en un infierno. Muere entre un cuarto y un tercio de su población. La paz llega con el Tratado de Westfalia de 1648. Su principio fundamental es revolucionario. Cada estado tiene soberanía sobre su propio territorio y su propia religión. Es el nacimiento del orden internacional moderno, el sistema de estados-nación que aún, con modificaciones, estructura al mundo de hoy. Ilustración y revoluciones. Capítulo 10. La Ilustración y la Revolución Científica. Años 1650 a 1780 después de Cristo. En el año 1687, un matemático inglés de 44 años publica un libro que cambia para siempre la relación de la humanidad con el universo. Isaac Newton, en sus Principia Mathematica, describe con ecuaciones matemáticas precisas cómo se mueven los planetas, cómo cae una manzana, cómo fluyen las mareas. El mismo conjunto de leyes, proclama, gobierna el cielo y la tierra. El universo no es caprichoso. El universo es una máquina perfecta gobernada por leyes que la razón humana puede descifrar. El efecto de esta revelación es explosivo. Si el universo obedece leyes racionales, ¿no deberían también la sociedad, la política y la moral? Los pensadores de la Ilustración dicen que sí, con una convicción apasionada. En Francia, Voltaire ataca la superstición religiosa y la crueldad judicial con un sarcasmo devastador. Montesquieu propone la separación de poderes como garantía de la libertad. Rousseau proclama que la soberanía reside en el pueblo y no en los reyes. En Escocia, Adam Smith analiza la riqueza de las naciones con la misma frialdad matemática con que Newton analiza los planetas. En Alemania, Kant define la Ilustración como la salida del hombre de su minoría de edad. Atrévete a saber. Las academias científicas florecen. Linneo clasifica las especies. Lavoisier funda la química moderna. Jenner descubre la vacuna contra la viruela. La idea de progreso, de que la humanidad puede, mediante la razón y la ciencia, mejorar indefinidamente sus condiciones de vida, se convierte en la fe secular de la modernidad. Los reyes sienten el temblor. Si la autoridad del gobernante no viene de Dios, sino del contrato social con los gobernados,
¿Qué pasa cuando ese contrato se rompe? La pregunta es teórica en 1750. En 1789. La respuesta llegará con la guillotina. Capítulo 11. Las grandes revoluciones. América y Francia. Años 1776 a 1815 después de Cristo. En 1776, en Filadelfia, un comité de colonos norteamericanos aprueba un texto que Thomas Jefferson ha redactado en días febriles. La Declaración de Independencia proclama, por primera vez en un documento político, que todos los hombres son creados iguales y que están dotados de derechos inalienables, la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Es una declaración de guerra contra Gran Bretaña. Pero es también algo más. La primera constitución moderna de un Estado republicano. El primer experimento a escala real de la Ilustración hecha gobierno. 13 años después, en París, el experimento se repite con más violencia y más radicalidad. El 14 de julio de 1789, una multitud asalta la Bastilla, símbolo del despotismo real. En los meses que siguen, la Asamblea Nacional Francesa aprueba la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aboliendo los privilegios del feudalismo y proclamando libertad, igualdad y fraternidad. En 1793, el rey Luis XVI es guillotinado en la Plaza de la Revolución. Una época ha terminado. Lo que viene es el terror. Miles de ejecutados, el caos revolucionario devorando a sus propios hijos. Del caos emerge una figura que cambiará el mapa de Europa: Napoleón Bonaparte, un joven general corso de genio militar sin igual. En 15 años conquista casi toda Europa, exporta los principios revolucionarios junto con sus ejércitos, redacta el Código Napoleónico que moderniza el derecho civil, y acaba solo en el pequeño islote de Santa Elena, derrotado en Waterloo en 1815. Pero Napoleón, al derrumbarse, no devuelve el mundo al estado anterior. Los reyes que lo suceden en el Congreso de Viena intentan restaurar el antiguo orden. No podrán. La Revolución Francesa ha sembrado ideas que ningún ejército puede exterminar, que el pueblo tiene soberanía, que los nobles no son mejores que los campesinos, que las constituciones no son regalos de los reyes, sino derechos del pueblo. El siglo XIX hervirá con esas ideas. Capítulo 12. La Revolución Industrial. Años 1760 a 1870 después de Cristo. En las verdes colinas de Inglaterra, algo silencioso está cambiando el mundo más que todas las guerras y revoluciones juntas. No es una batalla ni una declaración, es el sonido rítmico y ensordecedor de una máquina de vapor. En 1769, James Watt patenta la máquina de vapor de condensación separada, un ingenio que convierte el calor en movimiento mecánico con una eficiencia nunca vista. En pocos años, esa máquina mueve telares, bombas de mina, barcos y, finalmente, locomotoras. La revolución industrial ha comenzado. Lo que sigue transforma la vida humana más radicalmente que cualquier acontecimiento en los 10.000 años de historia desde la invención de la agricultura. Las fábricas reemplazan a los talleres artesanales. Los campos se vacían hacia las ciudades. Manchester, que en 1750 es una pequeña ciudad de 20.000 habitantes, tiene en 1850 más de 300.000. La mayoría hacinada en barrios insalubres, sin alcantarillado, sin luz, sin esperanza. El trabajo infantil es moneda común. Niños de 6 años en las minas de carbón, adolescentes 15 horas al día frente a un telar. El capitalismo industrial crea riqueza como el mundo nunca ha visto, pero la distribuye de una manera que concentra la opulencia en pocas manos y la miseria en muchas. La respuesta llega en forma de movimiento obrero. Los sindicalistas reclaman jornadas de trabajo razonables, salarios justos, seguridad. Y en 1848, en una librería de Londres,
2 alemanes exiliados publican un panfleto de 40 páginas que comienza con una frase que resonará por un siglo. Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Karl Marx y Friedrich Engels han diagnosticado la enfermedad del capitalismo. La receta que proponen conmoverá al mundo. En 1870, Gran Bretaña produce más acero, más carbón y más tela que todo el resto del mundo junto. Alemania y Estados Unidos le pisan los talones. La humanidad ha descubierto cómo multiplicar su poder sobre la naturaleza. Aún no sabe si ese poder la destruirá. Siglo XIX. Y primera globalización. Capítulo 13. Imperios coloniales y el reparto del mundo. Años 1800. 15 a 1914 después de Cristo. En la última década del siglo XIX, los mapas del mundo se pintan de colores. El rojo del Imperio Británico, el azul de Francia, el verde de Alemania, el amarillo de Bélgica. Nunca en la historia de la humanidad tan pocas naciones han controlado tanto espacio, tantas personas, tantos recursos. El Imperio Británico, en su apogeo victoriano, gobierna sobre una cuarta parte de la superficie terrestre del planeta y sobre 400 millones de personas. La India es la joya de la corona: especias, algodón, té, soldados. El Canal de Suez, abierto en 1869, convierte el Mediterráneo en la autopista del mundo. La Pax Británica mantiene el comercio global con la armada más poderosa que los mares han conocido. En 1884, Otto von Bismarck convoca la Conferencia de Berlín. Los representantes de 14 naciones europeas se reúnen para repartirse África sobre un mapa, trazando fronteras rectas que ignoran completamente las lenguas, las etnias y las tradiciones de los pueblos que viven en esas tierras. En apenas 20 años, el 90% de África está bajo control europeo. Solo Etiopía y Liberia conservan su independencia. Las consecuencias son devastadoras. El Congo belga, bajo el rey Leopoldo II, ve amputados los brazos de miles de hombres que no alcanzan su cuota de caucho. En Australia, los aborígenes son desplazados de sus tierras ancestrales. En India, las hambrunas matan a decenas de millones, mientras Gran Bretaña exporta grano desde el subcontinente. Los europeos se justifican con la idea de la misión civilizatoria, la carga del hombre blanco, llevar el progreso a los pueblos atrasados. Es una arrogancia que tardará décadas en ser confrontada. Mientras tanto, en Asia, Japón observa, aprende y decide que si no puede vencer al colonialismo europeo, se convertirá en uno de ellos. En 1904, derrota a Rusia en una guerra que sacude al mundo. Por primera vez, una nación no europea vence a una potencia europea. El orden colonial parece sólido como el acero, pero bajo la superficie, las tensiones se acumulan. El verano de 1914 será el más largo y más oscuro de la historia moderna. Siglo XX. Catástrofes y utopías. Capítulo 14. La Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. Años 1914 a 1923 después de Cristo. El 28 de junio de 1914, en Sarajevo, un joven nacionalista serbio dispara 2 tiros que matan al archiduque Francisco Fernando, heredero del Imperio Austrohúngaro. En semanas, el sistema de alianzas que ha mantenido la paz europea durante 40 años se convierte en trampa mortal. Austria declara la guerra a Serbia. Rusia moviliza sus ejércitos. Alemania declara la guerra a Rusia y a Francia. Gran Bretaña entra al ver a Alemania invadir Bélgica neutral. El mundo se ha vuelto loco. Nadie esperaba lo que vino después. Los generales, educados en las guerras del siglo XIX, mandan a sus tropas a cargar sobre ametralladoras y alambradas de espino. En pocas semanas, el frente occidental se congela en un sistema de trincheras que se extiende desde el Canal de la Mancha hasta Suiza. Durante 4 años, los ejércitos se matan por ganar o perder unos cientos de metros de barro. En la batalla del Somme, en julio de 1916,
Gran Bretaña pierde 60.000 hombres en un solo día, el más sangriento de toda su historia militar. En Verdún, franceses y alemanes se matan durante 10 meses, 1 millón de bajas. Los nuevos inventos de la guerra industrial, gas venenoso, tanques, aviones de bombardeo, convierten el campo de batalla en un infierno que ninguna generación anterior ha conocido. En 1917, 2 noticias transforman la guerra. En febrero, Rusia se derrumba. El zar Nicolás II abdica. Y en octubre, Lenin y los bolcheviques toman el poder en San Petersburgo. La Revolución Rusa ha comenzado. En abril, Estados Unidos entra en la guerra al lado de los aliados. Su potencia industrial inclina la balanza. En noviembre de 1918, Alemania firma el armisticio. 10 millones de soldados han muerto. El Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano, el Imperio Ruso y el Imperio Alemán han desaparecido del mapa. El Tratado de Versalles impone a Alemania condiciones de paz tan humillantes que un excavo vienés, rabioso y ambicioso, las leerá como una llamada a la venganza. Su nombre es Adolf Hitler. Capítulo 15. El ascenso de los totalitarismos y la Gran Depresión. Años 1920 a 1939 después de Cristo. El jueves 24 de octubre de 1929, la Bolsa de Valores de Nueva York colapsa. En pocos días, millones de inversores pierden sus ahorros. Los bancos quiebran, las fábricas cierran. En 3 años, el desempleo en Estados Unidos alcanza el 25%. En Alemania, donde la economía ya estaba devastada por las reparaciones de guerra del Tratado de Versalles, supera el 30%. La Gran Depresión no es solo una crisis económica, es una crisis de fe en el capitalismo liberal, en la democracia, en el orden que los vencedores de la Primera Guerra Mundial habían prometido construir. Los hombres sin trabajo buscan respuestas simples a preguntas complejas, y hay quienes se las dan. En Italia, Benito Mussolini lleva años en el poder, el primer fascismo europeo, con sus camisas negras, sus desfiles y su culto al líder fuerte. En 1933, en Alemania, Adolf Hitler es nombrado canciller mediante procesos democráticos y en meses desmonta la democracia. Prohíbe los partidos de oposición, arresta a sus enemigos, controla la prensa, las universidades, las artes. El partido nazi ofrece a los alemanes un chivo expiatorio para todos sus males: los judíos. En la Unión Soviética, Joseph Stalin consolida un poder absoluto sobre el primer estado comunista del mundo. La colectivización forzada de la agricultura provoca una hambruna que mata entre 5 y 7 millones de personas en Ucrania. El Holodomor. Las purgas de los años 30 mandan a millones a los campos del Gulag, o directamente al paredón. La utopía comunista se construye sobre un océano de sangre. En España, la Guerra Civil de 1936 a 1939 convierte la península en laboratorio de las fuerzas que se preparan para enfrentarse en Europa. Hitler y Mussolini apoyan a Franco. Stalin apoya a la República. Guernica es bombardeada. George Orwell lucha y escribe: 1 millón de muertos. En septiembre de 1939, Hitler invade Polonia. La Segunda Guerra Mundial ha comenzado. Capítulo 16. La Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Años 1939 a 1945 después de Cristo. La Segunda Guerra Mundial es la mayor catástrofe que la humanidad se ha infligido a sí misma. En 6 años de conflicto mueren entre 70 y 85 millones de personas, la mayoría civiles. Ningún continente habitado queda intacto. Ninguna familia en el mundo desarrollado sale ilesa. En junio de 1940, Francia cae en 6 semanas ante los Panzer alemanes. Gran Bretaña queda sola. Winston Churchill pronuncia su discurso más famoso y promete luchar en las playas, en los campos, en las colinas, nunca rendirse. En agosto y septiembre, la Luftwaffe bombardea Londres noche tras noche.
La RAF la derrota en el cielo, pero las ciudades quedan en ruinas. En junio de 1941, Hitler comete el mismo error que Napoleón: invadir Rusia. La Wehrmacht avanza hasta las puertas de Moscú y Leningrado, pero el invierno ruso y la resistencia soviética detienen el avance. La batalla de Stalingrado, de agosto de 1942 a febrero de 1943, es el punto de inflexión. 300.000 soldados alemanes mueren o son capturados. Desde ese momento, Alemania solo retrocede. En el Pacífico, Japón ha atacado Pearl Harbor en diciembre de 1941, arrastrando a Estados Unidos a la guerra. En 1944, el día D, el 6 de junio, 150.000 soldados aliados desembarcan en las playas de Normandía bajo el fuego alemán en la mayor operación anfibia de la historia. Europa comienza a ser liberada. Pero en el corazón del horror nazi yace algo que ninguna guerra anterior conocía: el Holocausto. El programa sistemático de exterminio de 6 millones de judíos europeos en campos de concentración y exterminio. Auschwitz, Treblinka, Sobibor, Belzec. Industrialmente planificado, meticulosamente ejecutado. La humanidad descubre que es capaz de construir fábricas para matar seres humanos. En agosto de 1945, Estados Unidos lanza 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. En total, más de 200.000 personas mueren en días. Japón se rinde. La guerra termina. Nace la ONU con la promesa de que nunca más. El mundo contempla sus propias ruinas y jura reconstruir algo mejor. Capítulo 17. La Guerra Fría y la descolonización. Años 1945 a 1975 después de Cristo. En 1945, el mundo emerge de la guerra dividido en 2 bloques que no se disputan territorios, sino el alma de la humanidad. Estados Unidos encabeza el mundo capitalista y democrático, o así se presenta. La Unión Soviética encabeza el bloque comunista y proclama construir el paraíso de los trabajadores. Ambos poseen bombas atómicas. Ambos saben que una guerra directa entre ellos significaría el fin de la civilización. La Guerra Fría es la guerra que no se libra directamente entre las superpotencias, pero que se libra por delegación en todos los rincones del planeta. En Corea de 1950 a 1953. En Vietnam de 1955 a 1975. En Cuba, en Guatemala, en el Congo, en Afganistán, en Angola. Decenas de millones de muertos en guerras que son el tablero de ajedrez de 2 imperios. En 1947, India se independiza del Imperio Británico gracias a la resistencia no violenta de Mahatma Gandhi. Es el inicio de la marea. En 1957, Ghana se convierte en el primer país del África subsahariana en independizarse. En los años 60, docenas de países africanos y asiáticos alcanzan la soberanía. El mundo colonial construido en el siglo XIX se derrumba en 2 décadas. La carrera espacial lleva la rivalidad de las superpotencias más allá de la atmósfera. En 1957, la URSS lanza el Sputnik, el primer satélite artificial. En 1961, Yuri Gagarin orbita la Tierra. Y en julio de 1969, ante 600 millones de espectadores frente a sus televisores, Neil Armstrong da el primer paso humano sobre la Luna. Un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. En Estados Unidos, la guerra de Vietnam convulsa la sociedad. El movimiento por los derechos civiles, encabezado por Martin Luther King, confronta la segregación racial con una dignidad que avergüenza al país más poderoso del mundo. Las mujeres reclaman igualdad. Los jóvenes rechazan la guerra. El mundo está cambiando más rápido de lo que los gobernantes pueden gestionar. Capítulo 18. El derrumbe soviético y el fin del siglo XX.
Años 1975 a 2000 después de Cristo. En la noche del 9 de noviembre de 1989, en Berlín, algo ocurre que nadie predijo. Los ciudadanos de la República Democrática Alemana, empujados por semanas de protestas masivas, comienzan a cruzar los puestos de control del muro de Berlín. Los guardias, desorientados, no disparan. La gente trepa al muro y lo derrumba a golpe de martillo. El símbolo más poderoso de la Guerra Fría se desmorona ante las cámaras de televisión de todo el mundo. Lo que sigue es la más rápida y pacífica implosión de un imperio en la historia. En 1991, la Unión Soviética se disuelve en 15 repúblicas independientes. El presidente Gorbachov dimite. La bandera roja de la hoz y el martillo baja del Kremlin por última vez. 70 años de experimento comunista han terminado. En Sudáfrica, Nelson Mandela sale de 27 años de prisión en 1990. En 1994, es elegido presidente en las primeras elecciones no raciales de la historia del país. El apartheid, el sistema de segregación racial más elaborado del siglo XX, ha llegado a su fin. El mundo de los años 90 vive un optimismo que pronto parecerá ingenuo. El politólogo Francis Fukuyama proclama el fin de la historia. La democracia liberal ha triunfado. No hay alternativas. Los mercados se globalizan. Las fronteras comerciales se abren. China comienza su transformación económica que saca a cientos de millones de la pobreza en décadas. Y en un garage de California, dos jóvenes llamados Steve Jobs y Steve Wozniak ensamblan el primer ordenador personal. En 1991, Tim Berners-Lee abre la World Wide Web al público. En 1998, dos estudiantes de Stanford lanzan un buscador llamado Google. La humanidad está a punto de vivir una revolución de la información más profunda que la de Gutenberg. El siglo XX termina con el mundo más interconectado, más rico y más alfabetizado que nunca. Pero las semillas de las próximas crisis ya están sembradas. Nadie las ve todavía. Siglo XXI. Capítulo 19. Terrorismo, crisis financiera y el mundo multipolar. Años 2001 a 2015 después de Cristo. La mañana del 11 de septiembre de 2001 comienza como cualquier otra en Nueva York. A las 8:46, un avión de pasajeros se estrella contra la torre norte del World Trade Center. 16 minutos después, otro avión golpea la torre sur. El mundo entero mira en tiempo real por televisión cómo se derrumban los edificios más altos de la ciudad más poderosa de la Tierra. Casi 3,000 personas mueren. Los ataques han sido organizados por Al-Qaeda, una organización islamista radical liderada por Osama Bin Laden desde Afganistán. La respuesta de Estados Unidos cambia el mundo. Invasión de Afganistán en 2001. Invasión de Irak en 2003. Bajo la premisa falsa de que Saddam Hussein posee armas de destrucción masiva. 2 guerras que durarán décadas, costarán billones de dólares y dejarán más inestabilidad que orden. En 2008, la mayor crisis financiera desde 1929 sacude al mundo. Los mercados inmobiliarios colapsan en Estados Unidos. Los bancos, demasiado grandes para quebrar, son rescatados con dinero público. La recesión se extiende por Europa. El desempleo sube a niveles no vistos en generaciones. La confianza en el sistema financiero global se desmorona. Mientras Occidente sangra económicamente, China crece a un ritmo de 2 dígitos durante 3 décadas. En 2010, supera a Japón como segunda economía del mundo. Cientos de millones de chinos han salido de la pobreza en el periodo más rápido de mejora del nivel de vida en la historia humana. El mundo unipolar de los años 90 ha terminado. En 2010, la primavera árabe prende como una llama en Túnez y se extiende a Egipto, Libia, Siria, Yemen y otros países. La esperanza de democracia se mezcla con la realidad de guerras civiles y caos. Siria se convierte en el escenario de una guerra que desplaza a 12 millones de personas y mata a más de medio millón.
La mayor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial sacude a Europa. El orden mundial del siglo XX, construido sobre el liderazgo de Occidente, se resquebraja, pero ningún nuevo orden claro lo reemplaza. Capítulo 20. El mundo hoy. Inteligencia artificial y encrucijada global. Años 2015 a 2025 después de Cristo. En diciembre de 2019, en la ciudad china de Wuhan, un nuevo virus comienza a circular entre humanos. En semanas, el SARS-CoV-2 se extiende por el mundo. En marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declara la pandemia. Por primera vez en un siglo, la mayor parte de la humanidad se encierra en sus casas. Las economías se detienen. Los hospitales se desbordan. Más de 7 millones de personas mueren oficialmente, aunque las estimaciones reales superan los 20 millones. La pandemia revela fragilidades que el optimismo de las décadas anteriores había ocultado. La desigualdad entre países ricos y pobres, la dependencia global de las cadenas de suministro, la capacidad o incapacidad de los gobiernos para enfrentar crisis colectivas. Pero también acelera transformaciones que ya estaban en marcha: el trabajo remoto, el comercio electrónico, la telemedicina, la digitalización de todo. En noviembre de 2022, una empresa llamada OpenAI lanza un sistema de inteligencia artificial llamado ChatGPT. En días, millones de personas descubren que pueden conversar con una máquina que escribe, razona, traduce, programa y crea, con una fluidez que ninguna generación anterior habría creído posible. La inteligencia artificial generativa llega al mundo con la fuerza de la imprenta de Gutenberg y la velocidad de Internet. El mundo de 2025 es el más tecnológicamente poderoso de la historia humana. Es también el más amenazado por sus propios éxitos. El cambio climático, producto de 2 siglos de combustión de carbono, eleva las temperaturas del planeta y multiplica los eventos climáticos extremos. Las democracias se erosionan en decenas de países ante el ascenso de líderes que prometen soluciones simples. Las guerras de Ucrania y Gaza recuerdan que la violencia organizada no ha desaparecido. Y sin embargo, la esperanza. La pobreza extrema en un siglo ha pasado de afectar a más del 90% de la humanidad a menos del 10%. La mortalidad infantil se ha desplomado. Las vacunas salvan millones de vidas cada año. La humanidad ha caminado 2000 años desde el mundo de Cristo, y en cada paso ha cometido atrocidades y realizado maravillas. La historia no termina aquí. Nunca termina. Nosotros somos el próximo capítulo. Si quieres saber más sobre esta y más historias, suscríbete al canal y comparte este vídeo. Muchas gracias.